Eh, Voy a explicar más o menos el trabajo que hemos hecho junto con mi equipo, eh, basado sobre el proyecto de la bicicleta. Hemos decidido trabajar en Visual Studio Code, que es una herramienta que estamos utilizando en otras asignaturas. Eh, y bueno, para simplificar todo lo que es el cálculo, en vez de hacerlo a mano, que hemos hecho un código donde el usuario ingrese tres valores según la medida que él necesite y el programa pueda calcularlo ahorrándole trabajo al usuario. Bueno, eh, podemos ver que para empezar hemos definido cada medida de bicicleta, que estas medidas las sacamos de la tabla que estaba en el archivo, en un archivo de teoría, donde estaba desarrollado todo el cálculo. Bueno, por ejemplo, para la medida 48, si vamos a la tabla, antes de seguir explicando, si vamos a la tabla vemos que tenemos muchos valores de muchas longitudes que están relacionados con, con este dibujo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la medida 48, vemos que hay en total 15 medidas que están, bueno, acá están aclaradas, ¿no? Qué medida es cada cosa. Eh, pero para el cálculo que vamos a hacer, vamos a usar solamente tres medidas, que va a ser h, que si vemos es la longitud que hay entre el centro de la rueda trasera y el centro de la rueda delantera, o viceversa. Vamos a utilizar L, que vemos que es la distancia que hay desde el centro del plato a el centro de la rueda delantera. Y vamos a utilizar también N, que bueno, si venimos acá al dibujo, vamos a ver que N es la distancia que hay desde el asiento hasta el centro de los platos. Bueno, ¿qué son estas medidas, no? Como dije, H, L y bueno, N, acá la reemplazamos por S. Eh, bueno, empezando a hablar del código, eh, el peso del ciclista lo definimos nosotros, al igual que el peso de la bicicleta. Eh, o sea, nos da la masa de la, de la masa de la persona, la pasamos a Newton, al igual que la masa de la bicicleta. Eh, bueno, y después le pedimos al usuario, por ejemplo, acá, que ingrese H según la medida que haya elegido anteriormente. Acá. Por ejemplo, si eligió la medida 52, que ingrese el valor de H, luego va a tener que ingresar el valor de L y por último el valor de S para que el programa pueda calcularlo por sí solo. Eh, bueno, acá desarrollamos todo lo que es el cálculo. Bueno, la resta uno que si empezamos a hablar, ¿no? del cálculo, la resta uno es el valor de H menos el valor de L menos el valor de S. Y bueno, acá abajo, este comando que vemos que está definido como round, lo utilizamos para redondear el valor anterior. Por ejemplo, el valor que me va a dar esta operación de resta uno lo vamos a redondear a tres decimales. Bueno, lo mismo con la resta 2 lo vamos a redondear a tres decimales.
Y bueno, acá empezamos ya a desarrollar lo que es el cálculo, ¿no? Que en la base de teoría va a estar desarrollado el cálculo. Entonces, si comparamos el cálculo que está en la hoja con esto, vamos a poder encontrarle la forma a esto. Así viéndolo por arriba, mucho no lo vamos a entender, pero si vamos a la hoja donde está el cálculo desarrollado, vamos a poder entender lo que hemos querido hacer acá. Eh, bueno, todo este cálculo nos va a dar la, la reacción de la rueda delantera. Y pasando a la otra parte del código, a la última, es un código bastante corto porque no era mucho el cálculo que teníamos que hacer. Bueno, si hablamos de la reacción trasera, hemos desarrollado las operaciones, que como dije anteriormente, las habíamos hecho en la hoja. Eh, y bueno, lo programamos para que nos dé la reacción de la rueda trasera. Entonces, por ejemplo, para ver el funcionamiento de este programa, vamos ahora a ejecutar. Bueno, hemos estado haciendo un intento de prueba antes. eh, Vamos a limpiar la consola y lo vamos a hacer funcionar. Bueno, como les dije, vieron que aparecen todos los datos en pantalla según la medida que queramos. Vamos a tener que elegir la medida y vamos a tener que ingresar los valores. Vamos a hacerlo con, no sé, con la medida 63. Bien, nos pide el valor de H. Estos valores están todos en centímetros. Eh, la tabla nos los da en metros, pero nosotros lo pasamos a centímetros. Entonces, en el valor de H de la medida 63, vamos a ingresar 1, después 0,1. El valor de L va a ser 0,14 y el valor de S va a ser 0,622. Bien, presionamos Enter y acá podemos ver que nos da la reacción delantera en Newton es igual, bueno, el valor a menos 127,462 Newton, que esto, si volvemos para el código, yo anteriormente había dicho que los valores los había redondeado a tres decimales. Entonces podemos ver que acá los tres decimales están, o sea que funciona. Y bueno, la reacción trasera en Newton es igual a 880,613. Eh, no es un código, no es un código largo ni tampoco complicado, porque como dije, eh, o sea, como está en nuestra presentación del equipo, eh, nosotros queremos que lo que hagamos sea sencillo de entender, eh, que no sea complicado. Entonces, nos podríamos haber, eh, no sé si esmerado, pero podríamos haber complicado un poco más el código, pero ahí entraba en duda si se iba a entender o no lo que habíamos hecho. Entonces, como está en la presentación de nuestro equipo, nosotros tenemos el objetivo de hacer nuestro trabajo lo más sencillo posible para que todos lo puedan entender de la manera más sencilla posible. Por eso no es un código complicado ni mucho menos. Así que bueno, esperemos que se haya podido entender más o menos el uso de este código. Y bueno, otra cosa que me estoy dando cuenta ahora es que el peso del ciclista y el peso de la bicicleta lo vamos a determinar nosotros, ¿no? Bueno, nosotros elegimos un valor determinado en el peso del ciclista que son 686,47 newton, que aproximadamente son 70 kilos.
Y el peso de la bicicleta, que es 66,68, que, bueno, en la teoría de la resolución de este ejercicio, elegimos una cierta marca de bicicleta, creo que era Pinarello, que es una bicicleta de competición, y bueno, tiene una masa de 6,87, creo, kilogramos. Y bueno, ese valor lo pasamos a Newton y nos quedó con el peso de la bicicleta. Estos también son variables como los valores de H, como los valores de L y los valores de S. Nada más que nosotros establecimos un valor fijo para simplificar un poco más las cosas. Pero bueno, esperemos que se haya entendido y que les sirva el código.